así que nada, si se corta entramos de nuevo al mismo link. Bueno. Primero está la parte de las partes de la sentencia. En nuestro país más o menos que todas las sentencias tienen una misma estructura. Primero, bueno, un encabezamiento que tiene los datos generales de la sentencia, en dónde se hace, la fecha, las partes que intervienen, bueno, quién la dicta. Yo traje una sentencia que la hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero también diría, por ejemplo, si es la provincia de Buenos Aires o si es otro tribunal quien la dicta. Después lo que dice, bueno, los vistos que señalan los expedientes, que muchas veces también se les dice autos, los considerandos, que son los argumentos que usa el tribunal para llegar a la resolución, y el fallo, que es la decisión que toma la Corte respecto al caso. Que también, bueno, justifica todo en relación a los considerandos que hace. Y a su vez, eso sería como la parte general, y debajo de eso está el voto de por ejemplo, de cada juez, ¿no? En los casos de la Corte Suprema, cada juez, el voto que hace no es simplemente como positivo o negativo, sino que argumenta y tiene como, por más que, por ejemplo, dos jueces votan afirmativo, pero a su vez cada juez se apoya en diferentes razones o diferentes argumentos. Después, bueno, no sé si me deja pasar. Ahí está. Bueno, en este caso, yo justo traje una sentencia constitucional, o sea, que trata un tema que tiene que ver con la Constitución y que la hace la Suprema Corte, entonces traje un poco, bueno, qué fines puede tener una sentencia constitucional, que se puede tratar de un habeas corpus, de un amparo, bueno, de habeas data, en este sentido de proteger los derechos constitucionales en relación a un estado de violación de esos derechos, de la defensa de la Constitución frente a infracciones a la jerarquía que tiene la Constitución, bueno, competencias entre las leyes. Y a su vez, bueno, habla de algunos elementos que pueden tener las sentencias constitucionales, como por ejemplo, digamos, de esos elementos que pueden ser de razones axiológicas o que tienen que ver con juicios de valor, que tienen que ver con valores que en este sentido aplica, por ejemplo, la Corte Suprema. Bueno, la formulación, dice, formulación de la regla jurídica que se constituye en base a la decisión específica, que puede ser, bueno, que se llama razón suficiente. Bueno, razón subsidiaria, que habla de las sentencias que tienen que ver con un contenido pedagógico, que están orientadas a operadores del derecho o abogados. Invocación preceptiva, que bueno, tiene que ver con el bloque constitucional, o sea, la Constitución y los tratados con jerarquía constitucional y demás, que se utilizan y que se interpretan en procesos constitucionales. Y fallo constitucional, que dice, bueno, es el acto de decir, o competencia que se basa también, digamos, tanto por una cuestión de las normas, pero también por una cuestión de valores de este bloque constitucional. Bueno, y ahora sí, lo importante del taller, que es, bueno, qué herramientas tener a la hora de leer una sentencia. Yo puse esto, después la idea es también que todos opinemos y que digamos capaz que nos sirve a la hora de leer. Yo medio que puse estos 3 puntos porque es lo que a mí me parece más importante. Primero, poder encontrar los puntos importantes y puntos resolutivos en cuestiones concretas. Muchas veces, o al menos a mí me pasa, que cuando leo una sentencia te encontrás como con un montón de relleno, no sé cómo decirlo, pero de un montón de repetición de palabras o repetición de términos. Por ejemplo, esta que es el ejemplo que se me ocurrió a mí traer, tiene mucha repetición de cosas que ya se dicen, por ejemplo, en la parte del considerando, y después en el fallo se vuelve a repetir. Yo creo que por una cuestión formal de cómo se estructuran las sentencias, y a veces eso hace que
capaz uno dice, bueno, ya fue, lo salteo, pero en realidad en eso está bueno como poder desmenuzarlo y encontrar puntos importantes y encontrar como acciones concretas que diga que se van a hacer respecto a lo que se... entre todo ese relleno, digamos, poder encontrar puntos resolutivos o argumentos importantes. Después, medio incluido lo mismo, leer todo, leer hasta el final, leer la letra chica, leer lo que se llama letra oculta, que serían capaz disposiciones que están medio escondidas o como camufladas, de manera que capaz eso no se lea o no se llega a entender. Entonces es importante que en esas cosas que capaz parecen medio difíciles y eso, tratar igualmente de no saltearlo y de poder pegarle una o dos leídas para poder encontrar lo importante, y a su vez leer hasta lo más evidente, que parece esto de, bueno, parece re obvio, ni vale la pena leerlo, o está repitiendo de vuelta lo mismo, igualmente que es importante, digamos, como poder hacer ese análisis, estar atento a la lectura en toda la sentencia. Y después una cosa que al menos yo considero que también es importante es siempre prestar atención al contexto social, político y económico, en eso buscar razones que lleven al dictado. Bueno, yo creo que, por ejemplo, algo que está muy bueno, o algo que al menos a mí me sirve mucho, es poder tener como, no sé, por ejemplo, de un fallo, está bien que si es algo muy, muy viejo es medio difícil, pero si son fallos actuales o demás, buscar noticias o buscar, sí, principalmente creo que noticias, o no sé, qué sé yo, si es algo más viejo, encontrar algo en internet que hable de la historia o del contexto social de ese momento, me parece que ayuda mucho a, bueno, como entender. Ahí recién entró Has, pero bueno, cualquier cosa lo repetimos. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, la acordada del 30, que es un fallo que hace la Corte Suprema para justificar el golpe de 1930 que se le hace a Irigoyen. En ese sentido, o sea, si uno no conoce todo ese contexto y de también por qué existe ese golpe de Estado y con qué razones es necesario justificarlo, y por qué la Corte decide hacer una justificación de algo tan inconstitucional como es un golpe de Estado, es importante para mí en esos casos encontrarle como el contexto y conocer un poco de la historia, si es algo viejo, pero también si es algo actual, conocer, por ejemplo, si se trata de algo que capaz uno, porque si es algo capaz de donde uno vive, bueno, lo entiende, pero si es algo de un lugar en el que uno no habita o que no conoce, está bueno también tener un poco de las cuestiones por fuera de lo jurídico, ¿no? Me parece. Y en eso buscar razones también razones de fondo de por qué se lleva ese dictado, ¿no? No nada más en las normas que en general se mencionan, porque en los fallos en general se mencionan las normas por las que se argumenta ese fallo, pero también buscar razones por fuera de las normas que tienen más que ver con lo político, con lo social, que me parece que también ayuda a la interpretación y al entender, bueno, el porqué de la decisión y el cómo ese fallo también o sea, tiene una razón también política o económica o social de ser. Se me ocurre, por ejemplo, el ejemplo de el fallo que hubo, no me acuerdo si fue este año o el año pasado, en Capital, sobre lo de que hizo la Corte Suprema sobre las escuelas, cuando estuvo como la segunda cuarentena, que bueno, el gobierno nacional decía que había que cerrar las escuelas y que habían que haber, digamos, clases virtuales, porque había una segunda ola de pandemia, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires salió a decir que en realidad la educación primaria, por lo que dice la Constitución, es decisión de cada provincia. Entonces, digamos, el Estado Nacional no podía decidir sobre la educación primaria, porque a quien le correspondía eso eran las provincias y a la Ciudad Autónoma. Y en eso, bueno, la Corte Suprema hace un fallo que en realidad no tiene realmente mucha relevancia después en lo que pasó, pero sí tuvo mucho importante en relación a la situación política y además una declaración política, un comunicado que hizo la Corte que
algo que realmente influyó en que hubieran clases o no. Pero bueno, no sé si alguien quiere opinar algo o qué les parece, si se les ocurre algún otro ejemplo, o qué les parece, no sé. Creo que no te tengo que decir nada. Renata se está entendiendo bien. A mí me viene re bien lo que acabas de leer y compartir, está bueno, porque la verdad que estoy re encerrada, que no caso una, pero está bueno. Igual que por ahí cuando, ahora que tuve que empezar a leer las sentencias, me acordaba de un profesor que dijo prueba para adelante y de manera salteada. Y a eso también hice todo, o sea, todo lo que me digan hago para ver si se me aclara un poco más la mente, ¿no? Pero está bueno. Sí, tal cual, Juli. Bueno, les muestro el fallo que yo había traído para compartir. Igualmente, si alguien quiere opinar, sigamos opinando, no es para cortar. Es un fallo que hace la Corte Suprema de la Nación. Yo justo estoy cursando Derecho Constitucional, entonces tuvimos que leer este fallo para un trabajo, y me pareció que era bastante fácil de entender en relación a capaz otros que los ves y es un quilombo. Entonces también está bueno como cuando uno empieza a leer fallos, a mí me pasa eso, de capaz leer fallos que no son tan difíciles, está bueno para ir acostumbrándose capaz al lenguaje o a la estructura que tienen. Bueno, tiene toda la parte el encabezado, digamos, que dice a quién se refiere. En este caso es un fallo que hace, en verdad es un caso que lleva por apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que primero es un asunto que ocurre en Neuquén, que primero lo trata la Corte Provincial, y que después, por apelación de una de las partes, llega a la Corte Suprema de la Nación. Y en este caso se trata de un conflicto entre la provincia de Neuquén y una comunidad mapuche, que es la comunidad mapuche catalán, y la Confederación Indígena Neuquina en relación a la creación de un municipio, y que, digamos, esta comunidad de los pueblos originarios decide y propone crear un municipio para su pueblo, básicamente, y la provincia les niega ese derecho digamos, no respetan los derechos constitucionales que tienen los pueblos originarios en nuestro país. Y a partir de esto, de que digamos, la comunidad mapuche dice, che, no están respetando nuestro derecho constitucional eh, a respetar y a la preexistencia o sea, por un lado la preexistencia de los pueblos originarios y al respeto de sus formas de organizarse y a que tienen que ser parte de las políticas del Estado, y el Estado de la provincia de Neuquén no está respetando eso, por lo tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación termina fallando a favor de la comunidad mapuche, porque argumentando en relación a la Constitución Nacional. Entonces, para que veamos un poco la estructura, primero esto tiene el encabezado, ¿no? Dice Corte Suprema de la Justicia de la Nación, Buenos Aires, 8 de abril del 2021. Dice, visto los autos, que sería los expedientes, es decir, acá habla de, digamos, primero revisa los antecedentes del caso que había ya pasado por una instancia provincial. Los considerandos, que, bueno, habla un poco de los argumentos que tiene en general la sentencia. Después abajo están los argumentos de cada juez, que es esto que decía, digamos, son los votos de cada juez, son argumentos que cada uno desarrolla y escribe, y está bueno también analizarlos, pero no sé si nos va a dar el tiempo para analizar todos, así que capaz esto es lo que está bueno de ver. Bueno, habla un poco de
de la necesidad de que la Corte se exprese a tiempo en relación a este tema, porque es un conflicto que tiene que ver con normas constitucionales. Recién alguien mandó. Genial lo que mandaron recién al chat. Bueno, habla de toda esta cuestión de que porque es la Corte Suprema, tiene que ocuparse de los asuntos que tienen que ver con la Constitución, y por esto mismo dice que admite que es válido que la comunidad mapuche en Neuquén haya creado un municipio, que acá dice, ¿no? El municipio de Villa Pehueña, y dice, bueno, y todos los actos jurídicos que celebraron las autoridades. Como párrafo que dice, admite la creación del municipio de Villa Pehueña, etc., etc., lo nombra como 20 veces en el fallo. Entonces, a esto me refería. El fallo a veces tiene como cosas por una cuestión formal que las nombra muchas veces. Entonces, hay que tener cuidado, porque capaz uno dice, bueno, ya fue, me lo salteo, está diciéndolo de vuelta, pero en eso nos podemos olvidar de una parte importante, entonces es como, también eso hay que tenerlo en cuenta. Y recién Bren mandó algo al chat que dice, bueno, es muy importante saber cuál es el órgano al que se refiere la sentencia. Bueno, lo mismo pasa con la Cámara Nacional Electoral, sobre todo por la estructura de la sentencia varía y el orden de los votos también. Y es como dice Bren, también por eso está bueno, en ese sentido, conocer, por ejemplo, que esta sentencia no es que, bueno, salió de la nada, sino de que antes había una instancia provincial y demás. ¿Cómo uno se puede enterar de eso? Para mí la mejor forma es mediante noticias y mediante buscar en internet. Bueno, en ese sentido dice que la creación del municipio que habían propuesto la comunidad la comunidad mapuche de Neuquén era válida, que todos los actos jurídicos que había hecho ese municipio son válidos, y esto ¿sobre qué lo fundamenta? Sobre las normas que tiene la Constitución respecto a los derechos de las comunidades y de los pueblos originarios, y los tratados internacionales que hablan de los derechos de participación de los pueblos indígenas. Ahí dice indígenas, ¿no? Por lo tanto, ahí como que nos va nombrando un poco de sobre qué leyes se fundamenta. Y a su vez, lo que dice abajo, ¿no? De que a la provincia de Neuquén los condena, o les dice que tienen que, conjunto a estas comunidades originarias, establecer una mesa de diálogo en la que participen los representantes de la comunidad, para que dentro, de los asuntos que tienen que ver con los pueblos originarios efectivamente puedan participar. Entonces, bueno, y esto no es que lo fundamenta sobre la base nada más de una cuestión, si queremos, política, o que tiene que ver con lo social, que que los jueces pueden oponer respecto a, bueno, los pueblos originarios tienen que poder participar de los asuntos que el Estado regula sobre ellos, que eso es válido, sino que a su vez lo fundamenta en la Constitución y en unos tratados internacionales de derechos humanos que tenemos como ¿cómo se llama esto? Con jerarquía constitucional, y en base a eso resuelve que, por un lado, les reconoce a los pueblos originarios la posibilidad admite que es válido el municipio que crean y todos los actos jurídicos que genera este municipio, y a su vez obliga al Estado de la provincia de Neuquén a establecer una mesa de diálogo, es decir, tener espacios en los que estos pueblos originarios puedan discutir y participar de las cuestiones que el Estado regula sobre ellos. Después, eso es como lo más resumido. Justo en yo también lo traje porque justo este fallo es bastante corto. De hecho, acá ya termina la parte general, y cuando bajás, acá sí, me pasé. Acá, por ejemplo, ya, no sé si es acá o es la página de abajo, pero ya arrancan los votos de cada juez. Pero bueno, no sé, tampoco quiero hacerlo tan largo lo de, bueno, analizar justo ese fallo, sino que la idea era más que nada traer un ejemplo. No sé si alguien quiere opinar algo, capaz incluso si alguno está cursando alguna materia que tengan que leer un fallo, qué estuvieron leyendo, qué les pareció,
cómo le fue, si tuvieron algún, no sé, inconveniente en eso. Olis. Ay, estoy con Castro Melina, pero soy Castro Brenda, esperen que cambio. Yo voy a agregar una cosita. Hola. Voy a agregar una cosita con respecto, no vamos a leer los votos y demás porque entiendo que no es lo relevante, más allá de que estoy hablando un poco sobre el contexto del fallo, pero, perdón, si se corta nos volvemos a unir, ¿no? Sí, con el mismo link. Perfecto, nada, eso. Iba a decir que por ahí lo más relevante a la hora de leer un fallo, lo que buscamos nosotros como estudiantes, es como un poco la sentencia y qué termina decidiendo la Corte, porque entiendo que también es lo necesario y para lo cual nos hacen estudiar los fallos o las sentencias, pero me parece que es muy importante como, más allá de lo que contó Reni sobre ir desmenuzando un poco la sentencia, como para entender de qué se trata, qué decide la Corte, el contexto y demás, entender los votos, que sobre todo son la parte fundamental, porque son las decisiones de los encargados justamente de decir, fue muy redundante mi explicación, pero bueno, como explicarles un poquito eso, que por ahí lo que vemos mayormente en los medios de comunicación es la Corte decidió, o fue una votación unánime, o fue una votación en disidencia, o por mayoría y demás, que eso no se encuentra al final del fallo, como la mayoría solemos creer, sino que por eso también vuelvo a la idea de que es muy importante leer cada parte del fallo, porque no vamos a encontrar como la respuesta abajo de todo y listo, no es necesario leer todo el fallo, porque muchas veces por ahí abajo de todo entran los votos en disidencia, o sea, que serían los votos de los miembros que no estuvieron de acuerdo con los fundamentos o con lo que se planteó, y por eso es como elemental tener en cuenta que hay tres tipos de voto. Está el voto suele aparecer como o según su voto o por su voto, que son fundamentos de los encargados de tomar decisiones, los encargados y las encargadas, que si bien están de acuerdo con la decisión final, dan como otro tipo de argumentos para llegar a la decisión, sería. Después están los votos en disidencia, que bueno, son claramente los votos de las personas que no están de acuerdo con la decisión, y los votos de la mayoría, que son cuando, ponele, hay 5 votos, que es como está compuesta la Corte Suprema de la Justicia de la Nación actualmente, son 3-2, o sea, 3 con votos por la mayoría y 2 votos por la minoría, que se toma una decisión. Y nada, eso iba a agregar. No sé si se entendió, si no se entendió me pueden hacer una pregunta, pero me parece como que es fundamental, sobre todo para que a la hora de ir ahora a leer un fallo no busquemos la respuesta, o sea, en la última parte del fallo porque no la vamos a encontrar, y muchas veces suele aparecer los votos en disidencia o los votos por la minoría, que no es lo relevante de la decisión de la Corte. Re piola, Bren. No sé si alguno más, si quieren, o sea, opinemos todos. Yo una cosa que me olvidé de decir y me olvidé de notar, ahora me acabo de acordar, que capaz algo que está bueno también es, a veces hay resúmenes de los fallos o resúmenes de las sentencias. También están buenos leerlos, no quedarse con eso, pero sí capaz como para introducirse al tema, al menos a mí me sirve mucho como si uno encuentra, ¿no? Una guía o un resumen. Más que nada, hay, no sé, el otro día, por ejemplo, en Civil 1 vimos un fallo que era de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, entonces era larguísimo y estaba bastante bueno porque teníamos la guía, entonces cuando vos lees la guía y después vas mirando el fallo y vas de uno al otro, también ayuda mucho eso, me parece. O al menos a mí me sirve, no sé. No sé quién más, quién quiere seguir opinando o si hay alguna pregunta y capaz nos podemos ir a ayudar.
No sé, yo por lo general lo que me gusta hacer... buenas tardes primero. Hola, Eh, Cata. no, por lo general a mí lo que me gusta hacer es, como decís vos, leo un mini resumen, por lo general lo saco de alguna página medio oficial que te dice como los puntos más importantes del holding y todo eso. Y después nada, me fijo, al principio del fallo por lo general te menciona los hechos, todo eso, así que los leo rápido y me fijo también cuál es la cuestión de derecho que se va a tratar. Entonces ya sé, por ejemplo, si es algo, no sé, el artículo 14 bis, por ahí ya sabes que se refiere a eso y te vas fijando cuál es la importancia del criterio de la corte en este caso, no sé, y después trato de leerlo rápido. ¿Alguien más se anima a opinar o a preguntar o a decir qué les parece? No sé, capaz hay alguna duda y nos podemos ir ayudando, pero... A mí me cuesta mucho entender, para mí es como un nuevo idioma el que estoy aprendiendo de a poco. Y me cuesta mucho focalizarme, por ahí le agarro el viaje, empiezo a leer y pum, me choco con una palabra que no entiendo o con formas así de expresarse que no entiendo. ¿Hay algo donde uno pueda recurrir, no sé, un diccionario jurídico, Sí, algo que recomienden que podamos fijarnos? ahí Bren mandó dos páginas que son la de Infojus y Palabras del Derecho. Eh, Esas están buenas para conocer un poco de, como tener un poco de contexto y como que siempre, con lo que decía Cata, tienen como resúmenes más oficiales, si se quiere. Y después si googleas diccionario jurídico, existe. Eh, Así que nada, te aparece una página que se llama, no sé si se llama diccionario jurídico, pero se llama algo parecido, y ahí puedes ir buscando términos. Yo hago eso al menos, y te va diciendo o te da una explicación en palabras más comunes. Porque o sea, pasa eso siempre, cuando uno lee una sentencia, es todo un lenguaje distinto. Por más que a veces se intenta como que las sentencias tengan un lenguaje parecido al lenguaje común de todos los días para que la gente las pueda entender, la realidad es que casi nunca es tan así eso. Incluso no solo con las sentencias, cuando uno lee leyes o cuando lees un código, muchas veces te pasa que te encontrás con palabras que no se entienden, y existe un diccionario jurídico que está, o sea, yo lo conozco que está online, no sé si existe un diccionario que uno se puede ir a comprar, pero sé que si buscas la página de diccionario jurídico te aparece. Dale, gracias. No, de nada. Hola chicos, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha, Agus. Quería preguntar sobre quién escribe la sentencia y qué postura adopta, ¿no? Porque he oído fallos o denuncias, por ejemplo, en las cuales vos te das cuenta para qué lado tira, quién escribe o quién hace una referencia a eso. ¿Tiene que ser así o tiene que ser imparcial? No te escuché bien una parte. Sí, te escuché una partecita nomás. Ay, no, no Ah, ahí te me... estoy escuchando bien. A ver, ¿para dónde escucharon? Ah, ahí se escuchó bien. Pregunté, ok. Pregunté quién está encargado de escribir una sentencia o una denuncia y si tiene que ser imparcial. O, obvio, bueno, obvio que tiene que ser imparcial, pero hay muchos casos en los que vos para dónde está apoyando quien se encarga de eso. Y sí, me expliqué bien.
sé si alguien tiene ganas de responder. Igual me parece que está por cortar. Si se corta, entremos con el mismo link. Respecto a quién redacta las sentencias, hay una persona encargada en la corte que es el que redacta las sentencias. De hecho, por ejemplo, estábamos hablando de quién redacta las sentencias, ¿no es cierto? En las cortes hay alguien, una persona que tiene el trabajo de redactarlo. De hecho, el de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires es un profesor de la facultad, o al menos hasta el año pasado, no sé si, supongo que seguirá haciendo, capaz lo tuvieron, capaz lo conocen, que es Peñalba. Bueno, fue o es, creo, sí, la cara, ¿sabes? El que redacta y el que escribe las sentencias que hace la Corte. Yo entiendo que digamos, la parte general las escribe esa persona y después cada juez escribe su propio voto, ¿no? Supongo que será así. Capaz, ¿viste? A veces te dicen que no es así, que el juez dice alguna cosa y después manda a alguien a escribir. Puede haber algo de cierto en eso, no sé. En teoría es así, en teoría hay alguien que se ocupa de escribir y redactar toda la sentencia y o sea, la parte del fallo y demás, y después cada juez hace su voto y lo escribe cada uno. De hecho, hay jueces que se destacan un montón y que tienen como que se los valora por tener buena escritura de fallos y buena redacción y demás, pero también está la otra idea de que, no, mentira, o sea, los jueces, qué sé yo, digamos, capaz hacen la primera parte y después dicen, bueno, que lo escriba otro, digamos, mandan a algún trabajador de ahí del Poder Judicial a escribirlo. Después sí, digamos, la persona que la redacta tiene que tener una posición de redactar lo que falló la Corte, ¿no? No puede ponerlo. Los jueces sí pueden poner su valoración, lo que entienden, lo que valoran, porque muchas veces, para mí todas las veces, tiene, o sea, los fallos no es que tienen nada más una cuestión de lógica de, bueno, esta ley se aplica a tal caso, que eso existe, pero también está una parte que tiene que ver con valores, con principios, con política, digamos, con ideas en política, que tienen que ver con cuestiones sociales más allá de lo jurídico. Como hablábamos hoy, por ejemplo, del fallo que hizo la Corte Suprema respecto a las clases en en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, eso está bien, tiene un argumento en cómo es lo de las provincias respecto a la educación primaria. Pero después, más allá de eso, que es cierto, tiene mucho de posición política, entonces, y hay muchos fallos que son así, que son principalmente posiciones políticas, más allá de la cuestión legislada. Para mí no es que los que redactan eso, sino es una cuestión de los jueces ya, de, bueno, lo que los jueces valoren y la exposición que tienen. Igual, no sé, eso es una buena discusión y estaría bueno si qué opinan y demás. Para mí, o sea, hay que pensar a las sentencias o a la jurisprudencia en general, no solo como, bueno, una fuente del derecho, sino como una manera de interpretar al derecho. Digamos, nosotros, yo lo comparo, lo que hago es comparar mucho con lo que es la jurisprudencia yanqui o de Estados Unidos, que por ahí lo que mayormente vemos en las películas es que hay una señora o un señor anotando todo para después crear los fallos, y ellos tienen un sistema que se llama Common Law, que es en donde basan toda su jurisprudencia, o sea, donde basan todas sus decisiones en jurisprudencia, eso quise decir, y nosotros en Argentina tenemos un sistema mixto, en el cual utilizamos leyes y jurisprudencia, por eso se dice que es mixto. Y con respecto al debate, o sea, teniendo eso en cuenta y con respecto al debate o esta discusión sobre si los jueces son imparciales o son neutrales, es algo como que está súper latente desde los principios del derecho, sobre todo acá en Argentina o en el mundo, como se lo quiera ver. Y nada, me parece como que es justamente lo que decía Reni, como que cuesta mucho separar la valoración moral que va a tener cada juez al momento de decidir con lo que verdaderamente tiene que hacer como
mero o simple aplicador del derecho, porque simplemente es su función, pero cuesta mucho que, o sea, para mí directamente no existe esa postura imparcial o esa postura neutral, porque es su propia decisión, o sea, también entra como en la discusión sobre, un poco esto lo habla Zaffaroni, es lo que estoy leyendo yo, pues eso bien, es sobre, o sea, muchas decisiones que se toman en la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, o en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, son en base a las decisiones de 5 personas nomás. Entonces, nada, cómo esas 5 personas toman esta postura, o tienen que tomar esta postura como aplicadores del derecho, y muchas veces vemos, porque se notan las sentencias, o se notan los fallos, o los dichos después del caso, que no es así. Entonces me parece como que es una discusión súper latente en el derecho actualmente. Y lo va a seguir siendo, o sea, porque en teoría pasa una cosa y en la práctica pasa otra cosa. No sé el resto qué opinan, qué les parece. O también si hay alguna otra pregunta o algo que no se haya entendido bien, está bueno para sacarse dudas y que nada, sirva también para después, para ir a aplicar más allá de lo que estamos debatiendo acá, que sirva para después, o sea, para cuando tengamos que leer un fallo de la facultad, nos sirva para, nada, tener más herramientas, ¿no? Me parece. Bueno, si no hay más dudas o si nadie tiene ganas de decir nada más, de última podemos ya cortar acá, ya hace como una hora estamos en taller, así que de última, bueno, una cosa que charlábamos, un par de chicos sabían que tenían ganas de venir y no podían porque cursaban, pero de última hacer otro día, o capaz si hay algún fallo muy particular que esté bueno para analizar y demás, traerlo, o algún tema que veamos en alguna clase, digo. Este taller es parte de los grupos de estudio, entonces la idea es también que complemente un poco lo que vamos haciendo en las materias, pero bueno, no sé si alguno quiere decir algo más o no. Hola Renata, yo recién estoy empezando con el tema de los fallos, porque rendí primero inteligencias sociales, ahora estoy con romano y constitucional, son las que queden. Así que estábamos empezando a leer los fallos, eso me pareció reinteresante, la charla que hacían
publicidad, que publicaban en Instagram, me parecía re importante para estar en el tema, para arrancar la materia, ¿viste? Con una idea de cómo afrontar cuando tenga que ver un fallo, por dónde encararlo para tener una idea, porque no es fácil. En la primera materia que yo di en febrero, si no me equivoco, Introducción a las Ciencias Sociales, leímos, pero muy por arriba, y no me había quedado muy claro cómo afrontarlo, cómo entenderlo, porque tiene un lenguaje jurídico muy, muy específico, que todavía no entré en eso. Estuve escuchando recién que decían que hay un diccionario jurídico también, ahí lo estoy mirando en el chat, que también lo voy a tener en cuenta para cuando tenga que rendir, bueno, parcial y eso. Lo habían dicho que íbamos a tener tipo un mini fallo para... Perdón, ahí está. Para sacar una conclusión, algo, no sé si era como un parcial o un trabajo práctico, todavía no tenía bien en claro el profesor que iba a hacer, pero que iba a ser grupal. Así que bueno, me pareció buena la idea. Aún me cuesta un poco el lenguaje jurídico entenderlo, pero bueno, de a poco vamos a ir encontrándole la vuelta. Sí, tal cual. No, es práctica. O sea, a mí también me pasa lo mismo, que a veces te encontrás con un montón de términos y palabras bueno, que no se entienden, que también es para Sí. debatir, ¿no? Si está bien que el derecho tenga un lenguaje tan complicado, si en realidad sería mejor algo que se ajuste más a lo que habla la gente todos los días, y, o sea, como el derecho y las sentencias y las leyes están también dirigidas a que la gente las lea, entonces, que tengan capaz un lenguaje, eso es todo un debate. Pero también me parece que el aprender a leerlo es algo que en la facu, digamos, a medida que uno avanza en la carrera y demás, y la práctica que uno hace de, bueno, leer y también estudiar, creo que eso ayuda mucho, y además saber que existen un montón de herramientas, como por ejemplo, ahora que tenemos internet, ¿no? Que podemos recurrir que ayudan un montón en la lectura y en el análisis, como esto de, bueno, que hay un diccionario que te explica qué significan algunos términos, o algunas páginas que digamos, que tienen también como un análisis oficial, si se quiere, de fallos, o que hacen profesionales, ¿no? De abogados y demás, que hacen análisis de los fallos y que tienen, nada, que están buenos también para después ir a estudiar. Incluso se me ocurre acá, ¿no? Que de última después podemos hacer algún resumencito de lo que charlamos, Sí. con por ejemplo eso, las páginas y demás, para tener siempre en cuenta. Sí, estaría genial. Estoy viendo que la clase está siendo grabada, ¿la vas a subir en algún...? Sí, o sea, ahora cuando terminemos la edito y vemos si la podemos subir supongo que a YouTube o a Sí. Drive o algo, pero después